Muy buenas tardes, estimados televidentes. Nos da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes en nuestro programa Comunícate. Y más gusto nos da que ustedes nos acompañen como cada 8 días a esta misma hora. Cada 8 días les decimos que nuestro programa, en su nombre, lleva su intención de ver la comunicación desde todos los ángulos, en todos sus aspectos, y por ello ustedes que nos han seguido pues han podido distinguir muy diferentes enfoques de esto de la comunicación. En días recientes, en semanas recientes, ustedes han visto que hemos estado dedicándonos a la lectura. Hemos tenido ya varios programas y el de hoy no es la excepción, pero considero que el programa actual es de mucha importancia, ya que hablamos de niños y jóvenes lectores. En México, por los estudios que ha hecho básicamente la Secretaría de Educación Pública, por medio de Conaculta, pero también estudios que han hecho otros organismos y también investigadores, pues hemos llegado a la conclusión, como lo dice una persona hoy en un periódico, de que pues somos un país sin libros ni lectores. El título parece muy exagerado, pero de las cifras que ahí se manejan, pues sí estamos muy cerca de esos calificativos de ser un país, pues yo diría, con muy pocos libros y también con no muchos lectores. Ahora recuerdo el otro día en una feria de libro, le preguntaban a un autor de cómo se había editado su libro. Se me hizo raro que le preguntaran eso. Bueno, quizá porque tenía dibujos y todo, que cómo se había editado. Y él, pues, contó que le escribió el libro, lo llevó a una editorial, y que esa editorial estaba llena de libros originales, de libros que llevan los escritores, pero que había muchísimos, y que él en varias editoriales que ha publicado se encuentran montones de libros, llamémosle originales, que están allí para que a ver si algún día los leen y los publican. Entonces él decía algo que ahorita lo recordé, que dice él que él pensó que a lo mejor en México hay más escritores que lectores, ¿verdad? Porque dice hay tanta gente que escribe y tanta gente y poca gente que lee. Dice que a lo mejor México es un país sin libros ni lectores, pero de muchos escritores. Bueno, esto lo digo entre paréntesis. Entonces les digo que hoy vamos a tener un programa relacionado con la lectura o formar lectores en los niños y en los jóvenes. Para ello invitamos a Lourdes Morán Cervantes. Hola, buenas tardes, Lourdes, qué bueno que aceptaste acompañarnos. Gracias por tenerme. Lourdes es directora técnica en un organismo internacional que se llama IBI, pero ella ya, como está en México, trabaja en IBI México a leer. Ya ella nos explicará más qué es, claro, qué es IBI, pero ella actualmente es directora técnica. Lourdes Morán estudió Comunicación para la Educación en la UAM y Antropología Teatral en la Casa del Lago de la UNAM. Y también cursó un posgrado de Semiología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde 1985 ha trabajado con comunidades vulnerables en proyectos educativos y de autogestión, pues con diferentes organismos como la FAO y el Programa Nacional para el Desarrollo también de las Naciones Unidas, Fomento Social, Proyecto para el Desarrollo Rural, y estos proyectos han sido apoyados con fondos de Cáritas de Suiza y la Fundación Ford. También ha sido asesora de revistas y de otro tipo de grupos, y ya con mucha experiencia, con
capacitación a grupos vulnerables, pues ella realmente dice que la vida la puso en el camino de la narración y la promoción de la lectura, donde pudo combinar sus pasiones, que dice ella, son la palabra, el contacto con la gente y la educación. Desde hace 26 años ha tenido actividades como narradora y promotora de lectura, ha participado en seminarios, talleres y diplomados en Conaculta, la UNAM, Fondo de Cultura Económica, Norma Editores, Editorial El Naranjo y en ferias de libro de minería, la FILIG, la Feria de Libros para Feria Internacional de Libros Infantil y Juvenil, la Gran FIL Guadalajara, la de Nuevo León, de Morelos, la de Oaxaca, en fin, en muchas instituciones públicas y privadas haya colaborado. También fue maestra de un taller de narración en la Universidad Pedagógica Nacional y trabajó como docente y asesora de la promotora de cultura para niños y para la Jugarreta, espacios de participación y en proyectos educativos y culturales, todos dirigidos a niños y jóvenes. Más recientemente participó en el proyecto de fomento a la lectura en las escuelas normales con la SEP. También colabora en la Asociación para el Desarrollo Integral del Sordo como asesora en el área de metodología educativa y se sigue preparando como intérprete de la lengua de señas mexicana. Ya lo dije, actualmente es directora técnica de IBI, entonces nos va a dar mucho gusto hacerle unas preguntas para que nos platique cuáles son sus principales actividades, que hasta donde yo sé están centradas en formar lectores en los niños y en los adolescentes. Lourdes, se supone que en la familia, en la escuela, es donde se da, digamos, un encuentro entre los libros y los niños y los jóvenes. Y eso pues llega a propiciar o no el hábito de la lectura. Si esto es así, entonces, ¿por qué se creó IBI? Que según yo entiendo es una organización que tiene como propósito pues fomentar la lectura en niños y en jóvenes. Okay. Bueno, en principio, fíjate que es curioso que digas ahorita de el asunto de los libros. En principio, el surgimiento de IBI, que en aquella época era la Asociación para el Fomento del Libro y la Lectura, también la función en aquella época era trabajar sobre que hubiera más libros para niños. Había algunos libros, bueno, algunos que somos de la generación de los TAS para acá, los conocimos, pero no había una gran variedad, una gran oferta de libros para niños. Y fue las primeras acciones que hizo la asociación. ¿Esa cuándo se fundó? Hace más de 35 años, tenemos ya 35 años. Y bueno, un poco con el tiempo, efectivamente, esta primera asociación, o esta primera etapa de la asociación, fueron promotores y organizadores de las primeras ferias de libro infantil que hubo aquí en México, de libro infantil y juvenil. Y la idea era eso, convocar editoriales, editores, autores, ilustradores, a trabajar en libros infantiles. Bueno, pues se tuvo éxito, de hecho, bueno, ahora la FILIG es una de las ferias más importantes de literatura infantil y juvenil, y ahora la hace Conaculta. Posteriormente, justamente en el camino, pues también fue importante decir, bueno, tenemos libros, pero también hay que hacer lectores. Y entonces la asociación dio un giro y se llamó ahora la Asociación para Leer, Escuchar, Escribir y Recrear. Y nos aliamos a un organismo internacional que es IBI, el IBI internacional, que es International Board on Books for Young People, y somos la sección México de ese organismo, y justamente nos dedicamos ahora pues al fomento de la lectura. Por eso pues nuestra asociación surge como surgen muchas otras, ¿no?, que tienen que ver con
la búsqueda de lectores, la búsqueda de cómo formamos lectores de una manera pues que sea más amorosa, más gozosa, más cercana a niños y jóvenes, ¿no? No somos la única asociación que lo hace, somos muchas las asociaciones, somos muchos los organismos, desde Naciones Unidas hasta muchas asociaciones que están preocupados por el nivel de lectura, no solo de los niños en México, bueno, en México especialmente, pero pues en muchos de los países del mundo, ¿no? Y esa es la razón por la que existimos. ¿Cuándo y dónde se creó IBI? Digamos, la internacional, y cuál fue su propósito. IBI Internacional fundaron. Surge después de la Guerra Mundial con una alemana que se llama Jela Lettmann, que ella, ante los horrores de la Segunda Guerra Mundial, es una alemana convencida totalmente del valor de la lectura y de saber que aquel que lee, que lee, se le abren los horizontes, conoce a otros, mira otras culturas, mira otros mundos, y con una frase muy linda que es que este horror no se repita jamás, es decir, el horror del desacuerdo, el horror de la guerra. Crea esta asociación donde se promovía que los niños leyeran, que conocieran a otros niños de otros espacios, de otras latitudes, en ese momento con ese fin, ¿no? Ese fue el primer momento de la IBI Internacional. Como buscando la paz, ¿verdad? Pues sí, la mirada del otro. Algo muy, pues todavía muy ideal, muy idealista, ¿no? Claro, y algo que pues todavía se sigue buscando. No es explicable por la posguerra, ¿no? Claro. Pero que, como tú dices, y vamos a ver, pues poco hemos avanzado. Sí. pero bueno, ese era el ideal del primer IBI. Ahora, ¿cuál es actualmente la misión de IBI México? ¿Cuáles son sus objetivos estratégicos? Y sobre todo, ¿cuál es su visión en el futuro próximo? Pues mira, nuestra misión tiene mucho que ver con esta formación. Nosotros le llamamos formación de comunidades lectoras. Creemos, estamos convencidos de que la lectura, y la lectura desde el punto de vista como nosotros la vemos, la lectura compartida, la lectura que se charla, la lectura que invita a compartir, es una lectura que también forma ciudadanía. Cuando tú lees, comentas, charlas, escribes alrededor de un texto, de un libro, te acercas a lo que es la cultura escrita, hay procesos de ciudadanización, de mayor participación posiblemente. No hablamos de bondad y de maldad, no es que nos volvamos más buenos o más malos, pero sí que todas nuestras decisiones son decisiones mucho más informadas, más pensadas, más analíticas, más críticas a partir de lo que leemos, ¿no? Digamos, y que el hacerlo, la lectura compartida genera comunidad, genera estos espacios de diálogo, de discusión, donde entendemos que no todos opinamos lo mismo de un libro, pero que también se vale ser diferente, apoyamos la diversidad. Y esto es como uno de la misión de IBI, el trabajo hacia la comunidad, hacia la formación de comunidades lectoras, con una metodología que tiene mucho que ver con el gozo por la lectura, el trabajo con la escritura y la charla alrededor de los libros. Digamos, nuestra visión, híjole, pues a futuro nos encantaría que nos hicieran caso, ser como un referente, por ejemplo, en las políticas educativas de este país, ¿no? Donde ha habido un gran fracaso en los proyectos de lectura y escritura, ¿no? Por las circunstancias y la manera en que quizás se dan, y pues eso sería como una de las visiones a futuro, ¿no? El tener este tipo de aproximación a la lectura y a la literatura y a la escritura, mucho menos formal, mucho menos rigurosa, académica, esta famosa lectura de comprensión, medir cuánto tardas en leer un libro, estas cosas que lo único que hacen es alejar a los chicos de la lectura, ¿no? Desde luego, pues yo creo que la mayoría de los seres humanos estamos convencidos de que leer es bueno. Sí, por lo menos en el discurso. Por eso, de que tiene muchos beneficios y hay muchísima literatura al respecto. Aquí en México tú has de conocer a Juan Domingo Argüelles. Por supuesto. Pues que es un gran promotor de la lectura, pero también un gran crítico de los programas de lectura. Y muy recientemente publicó un artículo donde dice que si pueden los no lectores contagiar la lectura, es decir, que alguien que no sea lector puede pues promover que otros sean lectores,
Y lo dice porque tú lo sabes mejor que yo. Recientemente, bueno, en los años recientes, dentro de la promoción de la lectura, pues se ha utilizado a mucha gente de muchos ámbitos, del deporte, pues del cine, de las novelas, pues de gente conocida, digamos, ¿no? Claro. Que pues sale en todos los medios impresos, electrónicos, y dice que hay que leer. Y generalmente pues tienen un libro en sus manos. Pero Argüelles dice que pues que él está seguro de que nadie que no sea un apasionado de la lectura, Claro, puede pretender o puede convencer o contagiar la posibilidad a otra persona. Dice él, el que no tenga el virus de la lectura, pues no puede contagiar el virus de la lectura a otros. Es totalmente cierto. Entonces, tú has dicho cosas muy interesantes de IBI Internacional, sobre todo de IBI México, cuál es su misión, cuáles son sus objetivos, cuál es su misión en el corto plazo. Pero yo te pregunto, ¿cómo han resuelto este aspecto de que si el que no lee no puede convencer o no puede promover a otros a que lean? ¿Cómo han resuelto ese asunto? Porque me imagino que ustedes, pues, si realizan actividades, después nos platicarás cuáles, pues necesitan personas que sean lectores, que sean apasionados de la lectura, pues para que puedan, sobre todo a los niños y a los jóvenes, pues convencerlos, porque yo estoy seguro de algo, y yo creo que tú también, de que los lectores no nacen, se hacen. Claro. Y, sí. quien los va a hacer, pues yo creo que tiene que ser otro lector. Otro lector, sí. Mira, yo creo que yo creo que aquí hay dos temas de los no lectores y los lectores. Me gustaría, el primero es, hay como todas estas cifras, en México no se lee, en México no hay suficientes libros, los libros hay muchísimos. No se lee, porque estas cifras, los mexicanos leemos 2.5 libros al año solamente, que en realidad no es que leamos, las cifras vienen de los libreros, de las editoriales, los libros que se compran. Si los mexicanos compran 2.5 libros al año, no quiere decir que leamos, posiblemente se lee más con los libros de texto gratuitos, que no sé, pues eso se compran, con que los otro tipo de lecturas, porque más cuando a la gente le dices, tú estás leyendo, dice, no, porque no está leyendo una novela o un poema. No, estoy leyendo un libro de texto y eso no se considera lectura. Es bien interesante cómo la gente a sí mismo se descalifica cuando no lee lectura. La gente que lee ensayo, crónica, reportaje y todo, no se llama lector a sí mismo porque no lee literatura. Entonces, bueno, ahí tenemos todo se sesga mucho la información, ¿no? De qué es leer. Los chavos, los jóvenes que ahora leen en blogs, están todo el día leyendo, escribiendo y leyendo, y se dice que pues no leen, no, sí leen y escriben, ¿sí? De una manera distinta, con un lenguaje que hay que entrarle, que hay que entenderle, pero también. Entonces, bueno, este es un momento en el que hay que dejarnos como de la cifra catastrofista y pensar qué hacemos, cómo entramos a este problema. Y esto que tú dices es bien importante en términos del contagio. Una de las cosas que nosotros hacemos, porque sí, nos encontramos mucho, vamos mucho a escuelas a trabajar con maestros, donde los maestros están convencidísimos de que es muy importante leer. Y ellos no leen. Lo que te iba a decir, ¿son maestros lectores? No siempre, muchos no. Entonces, una de las cosas que hacemos es trabajar con ellos para que se reconozcan como lectores. Para nosotros es muy importante el que quien va a trabajar la lectura retroceda en su historia hasta aquellos momentos en que la palabra oral o escrita, el relato, tenían un significado. La nana que te contaba cuentos, la abuelita, el tío, el primo, el que te leía, y regresarlos a esa parte donde la lectura tenía un significado hasta amoroso o hasta afectivo, y que entiendan que esos son los procesos que tienen que destapar para sí mismos y para los demás. Estos procesos que tienen que ver con el afecto, con el amor, con la lectura gratuita, no la lectura que vamos a calificar. No por obligación. Ya entendiste, ya entendiste lo que yo entendí de un libro, no, entonces estás mal. Entonces, el recuperar a mucha de la gente que habla de la lectura como lector es fundamental. Y todos los procesos de capacitación en la metodología tienden a eso, tienden a que aquel que quiera dedicarse a promover la lectura también sea un lector.
encontrando su propio camino lector, que puede ser de literatura infantil, de literatura juvenil, de literatura para adultos, de narrativa, de poesía, de crónica, no hay una sola manera de volverte lector, ¿no? Y creo que eso es importante también que la gente descubra, que hay muchos caminos para volverte lector, no solamente el del cuento y la novela. No sé si con eso... En parte sí, pero también ustedes seguramente tienen algún programa para apoyar que se hagan lectores, no sé cómo... Sí, tenemos una metodología muy clara y muy trabajada desde hace mucho tiempo, una forma de acercarte a los libros que tiene que ver desde la selección del libro, un poco los que están aquí enfrente, ¿no? Trabajamos con una guía de libros recomendados, que es esta, donde damos orientaciones o sugerencias de qué libros pueden funcionar para qué etapas lectoras. Y no edades, porque a veces un niño de 13 años que poder leer o tener una capacidad de lectura de un niño mucho menor, o al revés, o un adulto, sino más bien el tipo de etapas, entre qué edades y qué edades fluctúan sus intereses, a dónde se dirigen, y esta es una primera, ¿no? Los libros de calidad como los que tengo aquí enfrente, que son para una pequeñísima muestra de libros para muy pequeñitos, para más grandes, hasta libros de historia, ¿no? Que pueden acercar. El libro es muy importante, tener acceso a los libros es importante, que eso es algo a lo que no todos los mexicanos podemos. Porque si a ti te dan un libro y te dicen lee, ¿qué tal que no te gusta? Pues ya no leíste. Pues así es. Si en cambio vas a un lugar donde hay muchos libros y tienes la posibilidad de escoger, pues a lo mejor te gusta leer. Como cualquier tema en la vida, si te dicen come verduras y la única que te dan es un brócoli y no te gusta, pues vas a decir a mí no me gusta la verdura. Sí, ya. Si te dan una ensalada y puedes escoger, pues a lo mejor ahí ya encuentras tu camino por las verduras. Es lo mismo. Trabajamos desde el acervo, trabajamos desde la lectura en voz alta, cómo enseñar a aquellos que leen para otros a leer bien en voz alta, que no sea una lectura que parezca como de monótona, que suene lo mismo un cuento que una novela, que un poema, que suene. Pues claro, la gente, los chicos a quienes se les lee, por ejemplo, cuando se lee en voz alta en los salones, todo suena igual. Y también el que los maestros puedan convertirse en un buen modelo de lectura en voz alta. Aquel que quiere trabajar leyendo, pues tiene que leer muy bien para que el que lo oiga diga, ah, es que así se escucha, claro, y entonces te vuelves en un buen modelo y generas interés. Si yo digo, había una vez una niña en el bosque que se llamaba Caperucita, si yo digo, había una vez, allá en lo profundo, ya captaste la atención, y eso es lo que trabajamos. Trabajamos también a partir de la charla sobre los libros. Y esto es muy importante porque, es totalmente no lo que se hace en comprensión lectora. Comprensión lectora nos ha costado mucho trabajo que los maestros o que los adultos, por ejemplo, entiendan que un niño no puede contestar la misma pregunta sobre un libro que ellos. Primero porque hay 30 o 40 años de diferencia de vida, de experiencias, claro, de miradas. Entonces un niño que lee un texto, pues no va a encontrar lo mismo que el adulto. Entonces que los adultos entendamos que cuando charlamos sobre un libro, escuchemos lo que el niño tiene que decir. Y digamos, oye, ¿por qué dices que, no sé, en Cenicienta había muchos pajaritos? Mira, aquí está, el niño nos dirá, a lo mejor el papá está pensando en la maldad y en la bondad, y el niño está pensando en los pajaritos, o en el traje, o en la hermana. Hay muchos temas alrededor de los libros. Entonces, el saber charlar sobre un libro también es importante, ¿no? El entender que el otro también tiene algo importante que decir sobre lo que lee. Y no solamente entre el adulto y el niño, por ejemplo, en una escuela o en un espacio donde hay niños o jóvenes, sino entre ellos, entre sí. Aprender a respetar que puede haber diversas opiniones, porque es arte. La literatura no es una materia, la literatura es un arte. Y si uno se para frente a un cuadro y puede decir lo que quiere, nos puede gustar o no gustar, ¿por qué no frente a la literatura? Como ante la música, ante el teatro, ante el cine. Y finalmente, los procesos de escritura que están ligados siempre a la lectura. ¿Cómo escribimos? Pero tampoco es escribir con gramática sino qué hacemos para motivar a los chicos a que escriban. Digamos, a grandes rasgos te describo cómo son todos los procesos que trabajamos en ello. Bueno, mira, tú mencionaste que no es tan, pues quizá tan importante el que las cifras de que si se lee 2.9 libros, etcétera. Pero quisiera escuchar tu opinión sobre unos datos que hoy aparecieron
creo que no son muy actuales, pero hoy los conocí, de que si en México pues ya son varias décadas se ha estado pues, fomentando la lectura, no solamente por la Secretaría de Educación, sino incluso por iniciativa privada, por organismos privados muy importantes, pues donde han invertido yo creo que una buena cantidad de recursos pues para presentar eso, porque lo presentan en medios electrónicos, impresos, etcétera. Y sin embargo, tengo unos datos que a mí me llamaron la atención, de que, digamos, en 2000 había en México 7 bibliotecas públicas por cada 100,000 habitantes, pero en 2011 había 6, es decir, había menos, 6 por cada 100,000. Por ejemplo, en España hay 14, en Finlandia hay 17, es decir, mucho más. Pero, ¿cómo dentro de todos estos programas de fomento a la lectura, el dato frío dice, bueno, en 2000 había 7 por cada 100,000, en 2011 había 6 por cada 100,000? Que es un poco lo que yo te decía, Sí, ¿cómo vamos a fomentar la lectura si no hay acervos sí, a la disposición de nadie? Ahora me refiero a los acervos, también sacaron el dato. En 2000, en las bibliotecas públicas, y estos son datos del INEGI, había 45 millones y pico de ejemplares. Según el número de habitantes, había 1.5, es decir, la mitad de un libro por habitante. En el 2011 hay menos libros disponibles, y como hay más habitantes, ya solamente corresponde 1.3 por habitante, es decir, lejos de crecer, disminuye. Entonces, ¿qué interpretación le das tú a estos datos, que son datos ahí, digamos, claro, fríos, en contraste con tanta alaraca, le diría yo, que se hace en el discurso, de que la lectura es buena, que incluso lo que tú dices, hay gente que dice que todos los que leen que él conoce, dicen son gente buena, ¿no? Eso dicen, ¿verdad? Hitler leía, entonces por eso te digo, pero hasta eso se llega, ¿no? Claro. Y se dice, y se hacen programas, porque no solamente es propaganda, sino que también yo me tocó conocer en la SEP, por ejemplo, pues que se invirtía bastante recurso en adquirir libros para las escuelas, en fin. Claro, aquí tenemos mucho, o sea, problemas que tienen que ver estructurales. Sí hay grandes campañas en el radio, y lee y diviértete, que un poco lo que decía Juan Domingo, pues que te digan lee no te va a hacer leer, ¿no? Decía Daniel Penac, que leer no soporta el imperativo, lo dijo Borges también, sí. ¿no? El leer no soporta el imperativo. Pero bueno, aquí, y esta tragedia que tú me estás diciendo, las bibliotecas públicas, yo durante un rato hice un recorrido por muchas, no solo en centros urbanos, sino en el país. La desgracia no solamente era la cantidad que había. Yo te puedo decir que había bibliotecas que tenían 7 informes repetidos del último informe presidencial. Y esos cuentan, ¿verdad? Claro. En la existencia. Está en la existencia, ¿no? Y los informes antes eran como 12 no, bueno, tomos, eran ¿no? una cosa así. Pero como 12 tomos, claro, que tenían anexos, ¿no? Atlas o enciclopedias de los años 50 o de los años 60 con una información pues obsoleta totalmente. Entonces, realmente esa es una parte. La otra parte de esta gran tragedia es que efectivamente hay pocas. Efectivamente están las bibliotecas escolares o las bibliotecas de aula, pero también nosotros tenemos mucho trabajo con las escuelas públicas, sobre todo lo tuvimos en Oaxaca, en Jalisco, pero sobre todo aquí en la Ciudad de México, y nos encontramos con que esas bibliotecas o no existen, o se las llevó el director anterior, o están en cajas, o no se las dan a los chicos porque como están inventariadas no se pueden perder. Los niños no tienen acceso. Es muy rara, y como no hay biblioteca como espacio físicamente, entonces no hay biblioteca, todos los libros están guardados, los niños tienen poco acceso a esos materiales. No estoy hablando de todas las escuelas, hay escuelas donde se está haciendo un gran, y justamente los que están haciendo un buen trabajo son las escuelas que están formando lectores, las que sacan esos libros, los ponen a disposición. Y las bibliotecas públicas, no solamente eso que tú me dices es la tragedia. Hace
par de años estuve en una reunión de la CONAIMUC, los gobernadores por la cultura, y me invitaron a hablar de libros y lectura, y nos decían que en muchas de las bibliotecas públicas no hay personal. Entonces el hermano de la secretaria, que es primo del alcalde y que no tiene chamba, pues que cuide la biblioteca. Entonces, bueno, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con esto. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Continuamos, Lourdes. A lo largo de sus más de 30 años de IBI México, ¿nos pudieras platicar cuáles han sido las principales acciones que han realizado y con qué instituciones han colaborado en esas acciones? Claro. Mira, tenemos, la asociación tiene varios programas emblemáticos, digamos. Uno es el programa Buncos, que es uno de los programas más antiguos, más o menos desde el 89. ¿Buncos? Buncos se llama, y son pequeñas bibliotecas que se instalan, que se ponen en aquellos lugares donde no se llega a una biblioteca. Estas se hacen a partir de un donativo, un empresario, alguien nos dona, y con ello podemos comprar un librero, una alfombra, unos cojines, 250 libros y capacitación para la gente que los va a manejar, y pues hay uno por ejemplo en una presidencia municipal, hay uno aquí en México en una casa particular, una chica que se consiguió el patrocinio y lo tiene abierto al público, en instituciones por ejemplo albergues infantiles, o sea, espacios donde los niños por su condición social, por su condición económica, porque no tienen acceso a bibliotecas, se hacen estas pequeñas bibliotequitas de apoyo. Ese es como el programa emblemático de la institución. Para niños. Para niños, sí. Más. Bueno, no, el ¿No? bunco, esto que te digo puede suceder desde cero hasta, pues, vamos a hacer un bunco para adultos mayores o contextos seleccionados para ellos, enseñándole a la gente a leerles en voz alta. Sí, el bunco es una biblioteca, una pequeña biblioteca comunitaria, que es parte de una comunidad que puede estar inserta dentro de una institución o fuera de ella. Aquí sí es un programa a largo plazo, es un programa que tiene un costo, entonces siempre se consigue, buscamos donantes que nos apoyen en este tema. Donan para poner la semilla, pero ya queda así o se va actualizando, va creciendo. Durante 2 años los acompañamos con este programa. Y después hay un proceso pues de autonomía y cada uno funciona. Hay algunos que se nos acercan y nos dicen, oigan,
podemos buscar más libros, entonces buscamos un donante que nos ayude a conseguir más libros, a que se refresque su acervo, porque ya los niños ya se lo saben, Sí. estamos como en ese tema. Ese es uno de los programas emblemáticos de la asociación. Otro es el programa que se llama Nosotros Entre Libros, que comenzó con un gran ejército de lectores voluntarios que iban a leer a las escuelas públicas del país, trabajando, había desde la asociación capacitación para ellos, para padres de familia, personas cercanas a la comunidad, no necesariamente solamente los papás de los niños, sino alguien que estuviera cerca de la comunidad, que quisiera donar 2 o 3 horas a la semana o 2 horas a la semana para irles a leer a los niños. Esto se hacía junto con la Secretaría de Educación Pública. Por los propios cambios en la Secretaría, el programa cambió, ya no se hizo con voluntariado, ahora trabajamos directamente con maestros, capacitando a los maestros para que lean en voz alta, para que hagan charla con sus... y que incorporen con el nuevo programa nacional de lectura, les damos herramientas para que ellos no sientan que es una carga más el programa nacional de lectura, sino cómo pueden incorporar lo que dice el programa con las herramientas que nosotros les damos para trabajar en el salón de clase. Y trabajamos con ellos, vamos a empezar a trabajar afortunadamente con los centros de maestros, ahí donde se capacitan los maestros, que eso es también importante. Ese es otro de los grandes programas, y ese es con la Secretaría de Educación Pública. Con Conaculta hacemos la guía de libros. ¿Esa guía a quién está dirigida? Esta guía está dirigida al público en general, maestros, okay. Padres de familia. Te cuento más o menos, está compuesta de varias secciones, una donde les explicamos, qué es la guía, qué significa una etapa lectora, es decir, quiénes son los más pequeños, es decir, los bebés, primera infancia más o menos, quiénes son los que empiezan a leer, quiénes son aquellos que leen bien y quiénes son los grandes lectores. Y recomendamos libros de diversas editoriales para que puedan buscar, los pueden encontrar estos en cualquier librería o en nuestra biblioteca. Tenemos también toda una sección dirigida a padres y maestros con títulos, digamos, que hablan de lectura, que hablan de literatura, de qué hacer en casa, para formarse, para padres y maestros. Tenemos índices temáticos, índices por autores, índices por ilustradores, y la guía, cada uno de los libros trae una pequeña reseña, los temas a los que digamos, toca el libro, y pues su portada para que lo puedan reconocer. Entonces esta es una guía muy útil pues para cualquiera que quiera, por ejemplo, regalar libros, que normalmente llegar a una librería y pedir cualquiera de estos libros. ¿Esa dónde la pueden conseguir? Esta la tenemos nosotros allí en IBI, pues se puede comprar. El IBI tiene nuestra asociación tiene tanto una biblioteca como una librería donde se venden, pero también si entran a nuestra página www.ibimexico.org.mx la pueden encontrar en línea. Entonces ahí le van a encontrar así como te la enseñé, así está, un PDF con toda esta información que está de. Y cada año sacamos una, mira, esta es la de 2014 y la de 2015. O sea, no son, digamos, los libros que están aquí no son los mismos que aquí. Y todos los libros, digamos, están en el mercado, ¿no? En general, digo, porque ya ves que a veces recomiendan a uno libros muy buenos, pero ya que no existen. Sí te puedo decir, sucede, ¿no? Sí, que por ejemplo libros de guías más antiguas, de pronto hay libros ya no los editan, los sacan del mercado, lo descatalogan, y libros que uno dice, pero ¿por qué es un libro maravilloso? Descatalogado porque o la editorial cambió de dueño, o esa editorial en México ya no distribuye, o sea, hay una serie de... Sí, pero en general, la mayoría están, encuentra. y los encuentras pues en muchas librerías, y en la nuestra también, en La Voltereta, que es la librería que está ahí mismo en la asociación. Tú mencionaste una biblioteca. Platícanos de la biblioteca, ese es el porque otro gran programa. Creo que ese es algo muy importante, porque fuera del aire te preguntaba si IBI edita libros, ya me dijiste que no edita libros, pero que tiene pues, yo creo que una buena biblioteca. Tenemos una biblioteca, pues yo creo que si no de las más grandes bibliotecas que hay pues, en Latinoamérica. Tenemos 25,000 volúmenes de libros para niños y jóvenes, divididos también en salas donde están los que empiezan a leer. ¿Como la guía? Como la guía, están divididos así, y con un grupo de bibliotecarios que no solamente son bibliotecarios, son grandes lectores, grandes promotores, grandes contagiadores
de la lectura, y es una biblioteca en la que no solamente tú puedes ir a sacar libros para leer, hay talleres para padres, tenemos biblioteca, tenemos talleres para niños, tenemos hay cineclub, hay distintas actividades, todos los días cambian, estamos abiertos de lunes a sábado, todos los días alrededor del libro y la lectura, por supuesto. Talleres de ciencia, porque creemos que pues también los libros científicos son literatura, tenemos muchos libros informativos, entonces hay también talleres de ciencia. Trabajamos también, tenemos un programa de inclusión para hacer accesibles todos los libros a personas con discapacidad visual y auditiva. Tenemos libros en braille, tenemos audios, videos en lengua de señas, para pues tratando de atender pues a todo el público. Es una biblioteca que es accesible en términos de discapacidad motriz, por ejemplo, rampas para sillas de ruedas, espacios para que puedan circular, baños, todo, o sea, tratamos de atender. ¿Y cómo hacen las personas? ¿Llegan y entran o hay algún mecanismo? Usted entra, el poli le dice regístrese y pasa. Los talleres, por ejemplo, sí requieren inscripción, que puede ser allí mismo, a veces unos días antes o el día que uno llega se inscribe, porque sí de pronto ya empezamos a tener mucha gente y tuvimos que empezar a limitar los cupos, porque la mayoría de nuestros talleres son por un costo de recuperación para la compra de materiales. Hay talleres que sí tienen un costo, talleres especiales, sobre todo los que tienen que ver con capacitación y formación tienen un costo, pero si entran a nuestra página de Facebook, que se llama Biblioteca BS, de barco, BS, IBI México, ahí todos los meses tenemos una cartelera distinta con distintas actividades. Pueden llamar, pueden escribir e inscribirse en cualquiera de las actividades que hay para padres, para niños, para jóvenes, todo lo que se hace allí. Y tener 25,000 ejemplares se dice muy rápido, pero ¿cómo lograron llegar a esa cantidad? Si entendemos que IBI pues es un organismo chiquito, pues no lucrativo, exacto, sin recursos. Una parte de los libros son los que nos envían las editoriales para analizar para la guía. Las editoriales nos envían libros, nosotros los revisamos, hay un comité lector que se dedica a hacer las recomendaciones de libros. Otra parte también con búsqueda de donativos para compra de libros, otros autores nos regalan libros, o eso es lo menos, pero digamos, básicamente con las editoriales con las que trabajamos y la búsqueda siempre de donativos, estamos buscando todo el tiempo donativos para aumentar el acervo, para que ahora sí que no se encuentren libros del 85 y sigamos teniendo los libros del 14, del 15 y del 16, ¿no? Los libros que se pierden, reponer. Algunas veces por ejemplo, estas cuotas de recuperación que hacemos, cobramos, con tu biblioteca te cuesta 100 pesos para proteger, ahora sí que es nuestro seguro del libro, ¿no? De ahí juntamos algunas pequeñas cantidades para ir comprando libros para la biblioteca, que está en un lugar muy bonito además, por cierto. Pues di de una vez el domicilio para que... Estamos muy cerquita de aquí, de donde estamos ahorita contigo. Estamos en la calle de Goya, número 54, una casa porfiriana bellísima que nos donó en comodato la Fundación Alfredo Harpelú, con así estilo finca de principios de siglo XX, finales del XIX y principios del XX. Porfiriana hermosísima, y ahí está nuestra biblioteca. Pues ya saben, estimados televidentes, aquí no solamente Lourdes nos vino a hablar, como nos ha hablado, de aspectos pues muy interesantes, pero no es nada teórico, todo es palpable, incluso los libros, estos pues son una mínima muestra, pero los libros que ella menciona, hasta 25,000, los podemos ir a leer, podemos ir a disfrutar, y desde luego también los que tengan interés en llevar a sus niños a leer o a que tomen algunos de los talleres, claro. Pues es muy interesante, y es una organización, pues como ven ustedes, que la apoyan, pues en cierta parte el mismo gobierno, Conaculta, quizá, no sé si apoyo
o más bien se coordina. Hacemos coordinación de pero servicios. parece ser que pues muchas empresas sí Pues se han acercado a nosotros algunas de tienen las... algún patronato fijo. Tenemos un patronato que se dedica justamente a la búsqueda Sí. de recursos, y sí hemos recibido donativos de Fundación Sertul, que es la fundación de las hijas de don Lorenzo Serpique, de Bimbo, de Coca-Cola en algún momento, hasta Toyota fue donante donador de un proyecto muy lindo de bibliotecas para primera infancia. Quien quiera, hay gente que dona 200 pesos al mes, hay gente que hace grandes donativos, que creen en la causa, o sea, hay muchas maneras de apoyar. Pues es muy interesante eso que acabas de tocar. También hay la opción de que cualquier mexicano pueda apoyarlo, aunque sea modestamente. Hay una manera de apoyar, de hacer un donativo mensual por medio de tarjeta de crédito, me parece si es por medio de tarjeta de crédito, y se descuentan por 50, 100, 200 pesos al mes o al semestre, o sea, como se diga, lo que quiera aportar la persona. que es una manera en que pues, los pequeños donantes, pero pequeños en cantidad, pero grandes en corazón, pues nos ayudan también a continuar con la labor. Por más de 30 años seguramente pues ustedes han apoyado a, pues yo diría, miles de personas. ¿Tienen algún dato de, por ejemplo, cuántos niños a través de las escuelas han ustedes impactado directamente? Sí. Sí, mira, a través del programa Bunco estamos hablando de Bunco 7,000 y pico de libros. A través del programa de escuela estamos hablando de casi 150, no me hagas caso porque no traigo las cifras así, pero 105 exactas, pero 150 y tantos mil niños. Hay otro, pero los programas, por ejemplo, dirigidos a adultos mayores, abuelos y cuentacuentos, ya van 9 generaciones de 120 abuelos cada uno, o sea, más de 1000. Casi 1000 abuelos. Tenemos los programas de formación, por ejemplo, de docentes, de mediadores, pues, híjole, muchísima gente que ha tomado nuestros cursos, sí, afortunadamente cada vez que vemos los números nos ponemos con... Nuestra biblioteca tiene ya una afluencia de casi 10,000 usuarios por año. Eso también es... Empezamos con 200, 150 usuarios al mes y ahorita estamos casi en los 1000 usuarios al mes para el espacio que tenemos. Entonces sí, poco a poco la asociación ha ido creciendo en tamaño, en número de gente que se acerca a nosotros, en programas, no mucho en dinero porque suele suceder a las asociaciones civiles que nos pasa eso, pero sí, con un equipo, la verdad, enamorado de la lectura por principio, pero también enamorado de lo que hace, enamorado de su trabajo, enamorado de esta posibilidad de contagiar la lectura. ¿De IBI Internacional no reciben apoyos? No, IBI Internacional, cada IBI, aunque estamos reunidos en el IBI todos, cada IBI funciona de manera distinta y en cada país busca sus maneras de financiarse y de... Lo que hace el IBI Internacional, bueno, hay un congreso, de hecho fue en México, congreso, el último congreso cada 2 años, hay un congreso internacional donde viene gente de las IBIs, y lo que hace IBI sí es otorga el premio Hans Christian Andersen, que es el premio, digamos el Nobel, le llaman el Nobel chiquito, que es el premio a autores de literatura infantil y juvenil. Eso sí es una propuesta de todas las IBIs a nivel internacional, y algunos proyectos que sí se hacen en colectivo, pero en general cada IBI en cada país es autónomo y funciona de manera distinta. Ahora, de la guía 2015, yo creo que nuestros televidentes, la mayoría son adultos. ¿Pudieras mencionar, hay una sección de libros como para papás y maestros? Mira, ahorita que hablabas ¿te pudieras recomendar algunos libros aquí hay un libro para que los papás que no son lectores pudieran comenzar quizá por allí? Yo creo que podrían comenzar, hay muchos libros de la literatura infantil y juvenil con la que algún adulto, o sea, los libros infantiles no quiere decir que solo sean para niños.
Un libro infantil. Muchos son puede para ser- que el adulto le lea al niño, ¿no? Mira, por ejemplo, este que tengo yo aquí, que se llama Cesoya, Sí. que es Cesoya. Es un libro, es una versión muy oscura de La Cenicienta, pero mira, es una lista de honor de IBI, ese libro. O sea, está Sí. entre los libros que IBI Internacional premia en su lista de honor. Pero es un libro bellísimo y que si tú lo ves le puede gustar a un adulto, a un joven, a un muchacho. O sea, no necesariamente. O este otro, por ejemplo, que se llama El caso de Lorenzo, que así como lo ves de simple, habla sobre un niño con una discapacidad y lo que significa para él. Entonces, son libros o El diario de un gato asesino, que es un libro divertidísimo sobre las aventuras de un gato, que todo el mundo en la casa cree que es asesino, pero es simplemente un gato. Cualquier adulto puede acercarse a los libros, no necesariamente a través de libros solo para adultos, ¿no? La literatura juvenil e infantil también tiene, yo tengo mi colección de libros para niños, leo para adultos, pero los libros para niños son muy, muy lindos también. Entonces sí. Ahora, hay un libro, ahorita que hablabas de Juan Domingo Argüelles, hay un libro que se llama La lectura, elogio del placer y alabanza del placer de leer, un libro muy lindo, con imágenes bellísimas de Juan Domingo Argüelles, y que es del Fondo Editorial del Estado de México, que habla de justamente cómo acompañar, y es totalmente, este discurso no es un discurso institucionalizado ni trillado, es un discurso como es el de Juan Domingo, muy fresco, muy llegado, donde pueden acercarse. Ese es muy recomendable. Muy recomendable para papás que empiezan a leer. Y casi todos, bueno, hay muchos que son para promotores, para gente que quiere también trabajar la literatura. Por ejemplo, que también es un libro muy lindo, que se llama No soy un gángster, soy un promotor de lectura, de Luis Bernardo Yepes, que también es como él se convirtió en un promotor de lectura, ¿no? ¿Y por qué eso de que no soy gángster? Porque ¿qué él habla desde en un ámbito en el que la pobreza y la guerra es lo cotidiano, pues él, para él la literatura fue una manera de hablar de solidaridad, de generosidad, de compañía, pero eso, o sea, llegaba como a interrumpir procesos muy extraños, donde todo estaba en la guerra y él llegaba con sus historias. Es una historia muy, muy linda y pues con partes muy emocionantes y muy divertidas, también lo recomendaría mucho. Pero, igual están, y hay libros, por ejemplo, yo también lo recomendaría muchísimo, Hamlet, de Shakespeare, pero una versión ilustrada extraordinaria, maravillosa. ¿Pero es el Hamlet o una adaptación? No, es el Hamlet, ¿sí? Muy, muy interesante. Sí, tratamos de que las versiones clásicas sean pues, las versiones clásicas, no adaptaciones, porque pues la adaptación, pero hay muchos libros, si se van a nuestra guía van a encontrar muchas posibilidades y las propias reseñas los van a guiar a que pueden acercarse, ya sea que no hayan leído nunca, quieran empezar a acercarse, o que lean pero quieran buscar más alternativas. Y por ejemplo, un papá que no lee mucho, el comprar libros y leerlos con sus hijos es una alternativa de que los dos juntos pues se vuelvan lectores, ¿no? Esa es una historia que puede ser muy linda en términos de la familia. ¿Tú tienes alguna información ahorita que tocaste el punto de cuántos adultos obsequian a los niños libros? No, fíjate que porque no. yo veo muy raro, veo que andan en las jugueterías buscando sí, el último grito, ¿no? Claro, y aún los adultos que regalan libros es muy chistoso, ¿no? Yo el otro día presencié una discusión en una librería, el papá le quería comprar ese libro. Es que mira, porque el niño quería uno de dinosaurios. Y el papá, no, y el niño, es que yo quiero de dinosaurios. No, porque mira, entonces ya desde allí es muy chistoso como dónde ponemos a los libros, ¿no? A lo mejor al niño le hubieran dejado escoger un juguete, pero no un libro. Y el llevar a un niño a una librería, pues es también permitirle, y es más, ya casi en todas las librerías hay una sección donde los niños pueden tomar los libros, explorarlos. Entonces llevar a un niño a eso y que se vaya con un libro que él escoja es una manera muy linda de motivar. Entonces el regalo sería no darle uno el libro que uno quiere, sino llevarlo, que él escoja. Que escoja, ¿no? Pues como fomentamos la independencia en todos los sentidos, ¿no? A lo mejor de bebé, pues sí,
Sí, bueno, de bebé, pues O de pequeñito, a lo mejor hay uno algunos le lee libros. algo, ¿no? Hay libros para niños muy pequeñitos, nanas, rimas, juegos, hay libros de cartón que los niños pueden hasta chupar, ¿no? Hay toda una teoría de que un libro que no se ha lamido no se sabe si es bueno. Hablando de los libros para bebés que tienen estos plásticos o estas cubiertas para que los niños puedan hasta manipularlos, morderlos, chuparlos y seguir jugando con ellos, y que traen adentro juegos infantiles o rimas o nanas, como uno que anda por allá, no los sacamos. Desde esos hasta que el niño pues va como buscando qué le gusta, y a cada niño, como a todos los seres humanos, nos gustan distintas Sí, cosas. pues Entonces, esta posibilidad de que el niño vaya haciendo su propio camino lector es la mejor manera de formar lectores. No darles un libro, llevarlos a donde hay libros. pues ya llegamos al final, el tiempo nos ha alcanzado. Pues nada más me queda volverte a agradecer y pedirte que si algo que no te pregunté y sea de interés quisieras brevemente decirlo aquí a nuestros televidentes. Bueno, solamente quiero decirles que si nos visitan en la biblioteca, que son todos muy bienvenidos. Es una biblioteca donde uno puede regalar libros, tirarse de panza, hay cojines, hay un espacio delicioso. No es una biblioteca, aunque sea una vieja casa porfiriana, no es una biblioteca porfiriana, es un espacio muy lindo, lleno de luz, lleno de libros, donde pueden pasar un rato muy agradable. ¿Das otra vez el domicilio? Es la calle de Goya, número 54, aquí en la colonia Insurgentes Mixcoac, y les doy un teléfono por si quieren llamar y preguntar cosas. Es el 5211-0427 o 0492. Pues Lourdes, te agradezco mucho otra vez que hayas aceptado venir a nuestro programa. No, a ti, gracias. Fue muy, muy interesante. Estoy seguro que a nuestros televidentes les ha de ver pues encantado este rato que estuvimos aquí charlando. Les agradecemos. Gracias. Les deseamos que sigan disfrutando esta tarde-noche y los esperamos la próxima semana. Y prometo yo y comprometo a Lourdes a venir otra vez a desarrollar un tema que me estaba comentando, que es algo, pues creo que va a interesar sobre todo a los que nos ven pues desde sus empresas, de sus oficinas, porque es algo relacionado de la lectura con habilidades laborales. Buenas tardes y hasta el próximo martes. Adiós, gracias.